Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy es domingo 4 de mayo 2025. Estamos celebrando los 100 años de la Juventud Obrera Católica, la JOC. Ex josistas o ex miembros de la JOC de Puerto Rico y de la República Dominicana hemos decidido hacer una reunión virtual vía Zoom para conmemorar los 100 años de la Juventud Obrera Católica. En muchos países, especialmente en Europa, llaman Juventud Obrera Cristiana, pero católica o cristiana da lo mismo. Los 100 años de la JOB se conmemora en todas partes del mundo, especialmente en aquellos países donde existió o existe la JOB, la Juventud Obrera Católica. Y nosotros, los puertorriqueños y dominicanos, hemos decidido hacer una reunión virtual para festejar, para conmemorar los 100 años de la JOB. Yo fui formado socialmente en la Juventud Obrera Católica. Entré a la JOB en el año 1955 en la parroquia Don Bosco en Santo Domingo, que era el único lugar en la República Dominicana que existía en esa época la JOB. Me inicié como pre-josista, o sea, cuando uno entra se llama pre, quiere decir que aspira a ser josista. Luego fui militante y llegué a ser presidente de la JOT en 1958, siendo el último presidente de esa asociación de jóvenes durante la dictadura de Trujillo. Por un discurso que dije el 1 de mayo de 1958, tuve problemas con la dictadura, que me acusaron de que mi discurso era muy parecido a lo que decían los exiliados dominicanos en el exterior y porque no mencioné el nombre del presidente de la República, el dictador Trujillo. A principios de 1959 tuve que salir al exilio. Me instalé inicialmente en Nueva York, Estados Unidos, y ahí fui fundador y primer presidente de la Juventud Obrera Cristiana JOB para hispanos en esa ciudad de Nueva York. Luego me trasladé a Puerto Rico junto con las compañeras Cristina Casanova, argentina, y Gladys Sánchez, cubana, representando a la JOB de Nueva York en un congreso que organizó la JOB de Puerto Rico. Ahí conocí a los principales dirigentes de Puerto Rico, incluyendo al padre Salvador Freixedo, asesor de la JOB. En Puerto Rico participé como presidente de la JOB Hispana en Nueva York y tuve muy buenas relaciones con un grupo de militantes de la JOB de esa isla. Entre ellos estaban el propio padre Salvador Freixedo, jesuita, asesor, quien antes había estado en Cuba, Miguel Soto, Miguel Padilla, Francisco Velázquez de Ponce, Francisco García, apodado el Nica porque era nicaragüense, Antonio Negrón, Juan Vera Vera, Ramón Fuentes Moncho, Santiago Paulino, Blanca Acevedo, Hilda Maldonado, Toñita y su hermano. Ella entró al convento y es monja en Puerto Rico. Isabelita y otros compañeros. Quiero decir que el grupo femenino
de la HOT de Puerto Rico. Era un equipo a nivel con características muy especiales. Participé también en la creación de una organización sindical llamada Federación Puertorriqueña de Sindicatos Democráticos, FEPUSI, con organizaciones sindicales de Ponce, Mayagüez y San Juan. Después me trasladé a Costa Rica y ahí cooperé con la HOP de ese país. Retorné a Nueva York, donde era presidente de la HOP, y me reencontré con Henry Molina, un líder social dominicano que había llegado al exilio y se integró a la Juventud Obrera Católica. En Nueva York me encontré con Monseñor José Cardín, belga, fundador y presidente internacional de la HOP. Él fue el que creó en Bélgica la HOP y estamos conmemorando los 100 años de la creación internacional. En esa reunión con Monseñor, en esa época, después llegó a ser cardenal, José Cardín, él me dijo: José, los buenos pensamientos que tengas, escríbelos y si es posible, públicalo para que otros jóvenes conozcan tus pensamientos. Ese consejo de José Cardín en 1959 lo he cumplido y hoy, muchos años después, tengo más de 100 libros escritos gracias al consejo de Monseñor José Cardín. En Puerto Rico fui a estudiar trabajo social en la Universidad de Río Piedras. En esa ocasión conocí al dirigente sindical Emilio Máspero, secretario ejecutivo para el Caribe de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos CLAD, que me convenció para que un grupo de dirigentes dominicanos exiliados fuéramos a estudiar política y sindicalismo a Venezuela. Acepté y fui junto con Henry Molina y otros 6 jóvenes más dominicanos que también eran exiliados y nos fuimos a estudiar a Caracas, Venezuela. En Venezuela conocí a Eduardo García Moure y José de Jesús Plana, josistas quienes acababan de llegar exiliados desde Cuba. Ellos fueron parte del grupo de sindicalistas que nos educó socialmente a Henry Molina y a mí. Eduardo García fue un importante dirigente de la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAD, que terminó siendo secretario general de esa organización sindical. José de Jesús Plana fue director de la Universidad de Trabajadores de América Latina, UTAL. Mariano Benítez, otro cubano de la JOT, también de origen cubano, fue tesorero de la CLAD. Estos 3 dirigentes cubanos de la JOT, que fueron dirigentes de la CLAD, murieron exiliados en Venezuela. Alberto Cao Herrera fue el último presidente de la JOT de Cuba. Estuvo preso en La Habana. Vivió exiliado en Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana, donde murió. También había en Puerto Rico un ex-josista que era periodista, vivió muchos años, realmente no recuerdo ahora mismo su nombre y apellido, y él murió en Puerto Rico. Después de haber estudiado varios meses en Venezuela, política y sindicalismo, Henry Molina y yo regresamos del exilio procedentes de Venezuela en enero de 1961 y creamos, junto a otros dirigentes, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS.
En ese grupo de creación de la CAS estaban Porfirio Zarzuela y Jorge Cruz Reyes y otros dirigentes de la JOB de la República Dominicana, y también estaba Gabriel del Río, quien había sido seminarista católico. La CAS fue formada por dirigentes que veníamos especialmente de la Juventud Obrera Cristiana. Hay que saber que la CAS fue creada en 1962 y estamos en el 2025 y todavía existe y es la principal organización sindical de la República Dominicana. El padre Fernando Arango, cubano, exiliado en la República Dominicana, fue quien se encargó de reorganizar a la JOB dominicana y lo hizo con mucho éxito. Durante muchos años, el padre Arango no solamente reorganizó, sino estableció la JOB en la República Dominicana con nuevos dirigentes, nuevos militantes a nivel nacional y con un trabajo muy eficaz. En el plano internacional, conocimos otros josistas que se habían integrado al sindicalismo, porque se dio en esa época en una coordinación de que muchos jóvenes que nos habíamos formado en la JOT pasamos a formar parte del sindicalismo cristiano. Ese grupo, entre ellos estaba Mariano Benítez y Alberto Cao de Cuba, George Fortuné de Haití, Rodolfo Romero de Paraguay, Alfredo Dipache de Argentina y otros jóvenes que se habían formado en la JOT que pasaron al movimiento sindical. El 25 de mayo del año 2000 se celebró en Bruselas, Bélgica, los 75 años de la fundación de la JOB, ideada y creada por el padre José Cardín Belga. Esto ocurrió hace 25 años, o sea, en el año 2000, que celebraban la misma actividad de fundación de la JOD en aquella época, 75 años, y ahora estamos conmemorando los 100 años de la joven. A ese evento, una delegación de ex josistas dominicanos estuvo participando en esta actividad internacional y junto a ellos yo participé en esta gran actividad de la Juventud Obrera Católica JOB. La JOB tenía un método o tiene un método propio para la formación de jóvenes. ¿Cómo se forman? Lo más importante en la JOT es el método que fue creado por José Cardín, que se llama ver, juzgar y actuar. Normalmente la juventud ve y actúa, y esto enseña a los militantes de la JOT a ver, pero antes de actuar, entonces juzgar lo positivo y lo negativo y lo que se va a hacer. Y este método ayuda mucho a los jóvenes para formarse socialmente. También el método de revisión de vida, quiere decir, los que son o hemos sido de la JOB, aprendemos a que cada día, todos los días, tenemos que revisar primero lo que hemos hecho en el día y para ver si lo que nosotros teníamos señalado para realizarlo, lo hicimos o no. Si lo hicimos bien, si no lo hicimos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Este método de revisión de vida obrera es muy eficaz. También hay estilo de vida social, que en algunas partes llaman el plan de vida, así es conocido, o en otras partes llaman plan personal de vida militante, plan de vida de acción, pero es un proyecto para aquellas personas que son militantes de una organización social. Es revisar su plan de vida, lo que hace, dónde trabaja, quiénes trabajan con él, cuáles son los jóvenes de su barrio, de su pueblo, que son trabajadores, que son obreros especialmente. Estos métodos
de la Juventud Obrera Católica para formar socialmente y religiosamente a los jóvenes son métodos muy eficaces que otras organizaciones la aplican, pero que comenzó para aplicarse en la Juventud Obrera Católica. Los métodos de círculo de estudios, o sea, estudiar mediante un círculo, no sentado uno detrás de otro, sino un círculo de estudio, que es lo que se llama, que cada uno se vea la cara, es un método de la JOT que lo aplican partidos, movimientos y otros grupos que se originó en la Juventud Obrera Católica. Quiere decir, el método de ver, juzgar y actuar, el método de los círculos de estudio, de conocer las cosas mediante encuestas, son propias de la Juventud Obrera Católica. Yo personalmente me siento muy orgulloso de haberme formado en la JOT. He escrito más de 100 libros y se le debe todo a las ideas que me dio el Monseñor José Cardín, belga, fundador y creador de la JOT, quien conocí en Nueva York y después en el año 1964 él vino a la República Dominicana, invitado por el padre Arango, nos dio una conferencia, tuve la oportunidad de tener una reunión privada con él para agradecerle lo que él había hecho en mi formación como militante, tanto de la JOT como del sindicalismo cristiano. Estamos conmemorando, estamos celebrando los 100 años de la Juventud Obrera Católica, donde nos formamos muchos dirigentes que después pasamos a hacer actividades en lo sindical, en la cooperativa, en lo político, pero ya teníamos una formación social y religiosa formado en la JO. Muchas gracias por su atención y en otra ocasión trataremos temas de importancia como ha sido hoy mi experiencia en la Juventud Obrera Católica. Muchas gracias.